Bueno, al final del audio anterior terminamos planteando la noción de Marx y Engels de ideología. Y lo que ustedes habrán podido notar que el concepto de ideología es un concepto peyorativo y es probable que a nosotros nos haga ruido porque en realidad estamos por lo pronto muy abocados, digamos, a defender la existencia de las ideologías. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando algún teórico y algunos filósofos planteaban el fin de las ideologías, es algo que, bueno, que se salió a defender fuertemente, porque la ideología está asociada a la utopía, está asociada a un conjunto de ideas políticas, está asociada, digamos, a un conjunto de ideas políticas de transformación hacia un mundo o una sociedad mejor. Y entonces en ese sentido, bueno, la noción de ideología puede ser costosa para poder comprenderla en este texto. Ocurre que esta noción de ideología que trabajan los autores efectivamente presenta un tono peyorativo, un tono despectivo, por cuanto esa ideología no solamente es un conjunto de ideas, que probablemente también lo sea, sino un conjunto de ideas que distorsiona la realidad o que representan la realidad lejos de presentar la realidad que sería en ese caso la conciencia. Es decir, habíamos dicho, la ideología es la forma de la conciencia, ¿sí?, que representa el proceso de vida real y no que lo presenta. Y entonces ese tono peyorativo en realidad tiene una historia, una pequeña historia que yo voy a desarrollar a partir de algunos desarrollos del profesor amigo Néstor Cohen y varios desarrollos que realizó Pablo Nocera en distintas investigaciones, y es, bueno, un poco ese recorrido del término, ¿no? Y algunos, digamos, estos amigos, estos compañeros, ubican los primeros antecedentes de la ideología en este sentido peyorativo en Bacon, ¿no?, que es un empirista, que señaló la existencia de determinados ídolos, que eran esas ideas que obstaculizan el conocimiento de la ciencia, aquello que se interpone entre el sujeto cognoscente y el objeto a ser conocido, ¿no?, entre el sujeto que investiga o que quiere descubrir una realidad y esa realidad que tiene que ser descubierta en tanto objeto, ¿no? Y esto ocurre a inicios de la modernidad. Desde el punto de vista de Hume, por ejemplo, la idea es una representación. Digo, podría formar parte también de otro antecedente. También podríamos citar como una, digamos, un antecedente de la ideología a Maquiavelo, ¿no?, que planteaba la simulación del gobernante, del príncipe, que aparenta algo, que actúa políticamente de otra manera a lo que aparenta, ¿sí?, para mantener el poder frente al pueblo, ¿sí? Es decir, bueno, la manipulación de las creencias, la utilización de la religión como instrumento de dominio, ¿sí? Y entonces en ese sentido también puede configurar un antecedente de este sentido peyorativo de la ideología, sobre todo porque ahora en un rato vamos a ver que la ideología también tiene un espacio social que es el Estado, ¿no? Pero más recientemente, digamos, en el desarrollo de la historia, más recientemente desde el punto de vista de Marx y Engels, ¿no?, en el siglo XVIII, hacia fines del siglo XVIII, los empiristas franceses vinculados al mundo cultural de la Ilustración desarrollan y crean en realidad esta palabra ideología, ¿sí? Como palabra, digamos, como término, aparece en ese contexto. Y es un autor que se llama Stud de Tracy, a quien Marx cita incluso en El Capital, pero por sus estudios de economía política. Este autor entonces la formula, la palabra, en 1796 y publica un libro en 1801 titulado Elementos de ideología, ¿sí? Estos empiristas franceses en realidad en un comienzo apoyan a Napoleón Bonaparte, ¿sí? Luego de la derrota de los jacobinos y la emergencia del directorio, ¿no? Esto es después de 1795. ¿Y qué planteaban estos empiristas con de estudio de Tracy a la cabeza? Bueno, que la ideología en realidad es un estudio de las ideas que brotan o de las ideas que derivan de las sensaciones,
¿no? Es decir, cómo de las sensaciones surgen ideas. Como buenos empiristas, las ideas no vienen de manera innata con los individuos, sino que no podrían brotar de otro lado que de la experiencia, es decir, de las sensaciones, ¿no? Y en este sentido, ¿qué se podría decir? Bueno, que la ideología tiene una connotación positiva, porque en realidad, si lo pensamos en apoyo a Napoleón y a las ideas más sobresalientes de la Revolución Francesa, diríamos, los ideales republicanos debían surgir también de las sensaciones, ¿sí? Y esto es un poco a lo que se abocan. Y la ideología, que es la rama que estudia entonces cómo se producen esas ideas, es una rama de la zoología. Esto es tremendamente interesante, ¿no? Porque, bueno, está relacionado con estas sensaciones, incluso físicas, ¿no es cierto? Pero después se produce una ruptura con Napoleón, ¿sí? Y en realidad Napoleón es quien comienza a llamarlos de manera despectiva, ¿sí? Es decir, la ideología, los ideólogos, fíjense cómo empieza la ideología alemana, ¿no? Estos ideólogos que se hacen pasar por lobos y no son más que ovejas, etcétera, etcétera, ¿no? El ideólogo es aquel que no conoce la realidad, ¿sí? Sino que, según Napoleón, tiene una visión necesariamente deformada, ¿sí? De cómo la realidad es. Y esto es muy parecido a lo que plantean Marx y Engels, ¿no? Es decir, el sentido negativo de la ideología, lo que algunos plantean como falsa conciencia, que yo personalmente no estoy de acuerdo con ese planteo, sino como representación o en todo caso como distorsión de la realidad, ¿sí? Y en ese sentido, la ideología, pongámoslo así, es un obstáculo sistemático al conocimiento de la sociedad que se origina en la división del trabajo entre intelectual y manual, ¿no? Recordemos la metáfora de la cámara oscura, no es algo que la metáfora, si bien es compleja en el sentido de que puede sonar mecanicista o que puede sonar determinista, es muy buena en el sentido de poder reconocer que no es algo que le pase a algunas personas, es un proceso por el cual todos pasamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante. Y lo presenta en ese sentido como un proceso físico e histórico, ¿no? Podemos recordar la cita, ¿no? En Ciento de Ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos, bueno, la cita que habíamos leído con el texto. Ahora, para el propio Marx, en realidad, la ideología también es un término polisémico, porque si bien en 1845-46 lo plantea junto con Engels en este sentido, en 1859, o sea, unos 13 años después, en la contribución a la crítica de la economía política, si bien, digamos, es un terreno complejo, es el terreno, ¿no?, donde se toma conciencia también, es decir, donde esa ideología, esa distorsión de la realidad, esa representación de la realidad se convierte en una conciencia, en un conocimiento que permite la acción y que por tanto permite la transformación. Y algo de eso en realidad ya también está presente en la ideología alemana, porque si hay un concepto que tiene un poder importante en la ideología alemana, es el concepto de praxis, ¿sí? Y que está asociado a esto que estoy planteando, pero sin cuestionar este carácter o este sentido peyorativo de la ideología. Entonces, lo que sí es interesante, y esto también lo señala muy posteriormente Gramsci, porque quiero llegar hasta digamos, por lo menos a los marxistas de principios del siglo XX, lo que sí es cierto es que de esa ideología, que es efectivamente la forma de la conciencia, brota la conciencia, o en realidad uno podría decir, muta la forma en que la conciencia se presenta a efectivamente el conocimiento de lo real, ¿sí? Ahora, también después, dentro del propio marxismo, van a existir lecturas diferentes, pero va a ser Lenin, ¿sí?, para 1902, cuando escribió un libro que se tituló y se conoce como ¿Qué hacer?, ¿sí?, plantea allí la ideología más en el sentido de un conjunto de ideas que tiene un grupo social fundamental o que tiene una clase social, ¿no? Y ahí Lenin plantea que existen dos ideologías, ¿sí?, que pueden o sea, y que cada una de ellas no puede pertenecer más que a una clase, es decir, que no hay una tercera ideología. Esto después el siglo XX es rico, ¿no?, en esta idea de la tercera vía, pero
tomemos lo que planteaba Lenin, que existen dos ideologías, una ideología burguesa y una ideología socialista y proletaria. ¿Sí? Entonces, desde esa ideología proletaria pueden hacer una ciencia proletaria, cosa que en realidad Marx en principio no planteó nunca. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que discutir esto probablemente, pero porque para Marx el universal estado en el proletariado, que es un poco lo que empieza a plantear en este texto en la ideología alemana. Quiero que vuelva a quedar claro que no estamos hablando ahora de la ideología alemana, sino de todas estas acepciones posibles de la ideología. Y luego va a ser Gramsci, que a partir de esta afirmación que plantea Lenin, y de una interpretación que hace a un texto que acabamos de mencionar, que es la contribución a la crítica de la economía política, elabora otra noción, ¿no? Porque si Lenin sostiene que no existen sino dos ideologías, y si partimos de considerar que la ideología para Marx Engels es una conciencia distorsionada, entonces, dice Gramsci, el socialismo es una visión deformada de la realidad e implica falsa conciencia. Entonces, Gramsci plantea que cuando habla de ideología socialista, no lo está planteando en términos de falsa conciencia o en términos de conciencia distorsionada o de forma de representación de la realidad, sino que, dice Gramsci, la ideología es una concepción teórica del mundo que implica normas de conductas prácticas y una ética, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, recobra, digamos, una noción una noción positiva, ¿sí? Positiva en el sentido de que permite o que se tratan de ideas que pueden mover, ¿sí? A una transformación, a una revolución en el sentido de una transformación, ¿sí? Pero dentro del propio marxismo, por ejemplo, Althusser, ¿sí? Que es otro exponente, adopta, y es más cercano a nosotros incluso, adopta una visión negativa del término de ideología. ¿Sí? Porque lo que dice Althusser, o sea, volviendo a esta noción de la ideología alemana, ¿no es cierto? Dice que la ideología impide conocer la realidad tal cual es decir, deforma esa realidad. Es una instancia, dice Althusser, algo así como de opacidad de las relaciones sociales, las muestra de manera opaca y tiene la finalidad práctica de cohesionar e impedir que se desarrollen conflictos, es decir, de contener el conflicto proletario, si queremos decir, ¿no? Y el propio Althusser va a acusar de ideológicas, ¿sí? A las otras tradiciones marxistas que no consideren lo mismo que él, ¿no? Y en este sentido, lo contrario de ideología, que es error, ¿sí? Esta es la ciencia, que es verdad. Ahora, me quedo con esta idea de Althusser de considerar que la ideología es error, porque me parece que Marx y Engels justamente van a plantear que la ideología no es error, ¿sí? Sino que en realidad es un proceso de mentir. Y ahí la diferencia entonces es abismal. Y es esto lo que en este texto, mediante una crítica a Feuerbach, también va a poner en crítica a Hegel respecto del Estado, ¿sí? El Estado no puede ser lo que Hegel planteaba, volviendo a lo que charlamos alguna vez hace un tiempito en la introducción. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado en realidad no solamente no puede ser la realización de la libertad, sino que debe ser lo contrario a la realización de la libertad. Pero eso en un ratito lo vamos a ver más de cerca y ahora nos metemos de lleno en el apartado historia. Hasta aquí lo que yo quería plantear era, bueno, ¿por qué, digamos, esta polisemia, si se quiere, estas distintas acepciones de ideología que pueden efectivamente hacernos ruido? Bueno, dicho esto respecto del término ideología y un poco un breve derrotero dentro del marxismo, desde Marx, Engels y dentro del marxismo, vamos a retomar el texto, el hilo del texto, desde el apartado de historia, que estamos más o menos en la página 28. Lo que va a hacer en este apartado los autores es
tomar la misma problemática, pero desde el punto de vista de la historia, y vamos a tratar de ir precisando a qué refieren los autores como historia, porque en realidad aquí la historia va a dejar de ser la narración de hechos del pasado únicos e irrepetibles para empezar a hacer otra cosa, para empezar a pensar la historia como ese conjunto de relaciones que va transformando la realidad y que esa realidad transforma a su vez a los propios individuos, ¿sí? Es un proceso de relación, es un proceso bastante más complejo y en definitiva lo que tienden a hacer los autores en este apartado es a retomar la primera premisa que tratábamos en el apartado anterior, esto de que los hombres se hallen en condiciones de poder vivir, porque para poder vivir hay que satisfacer necesidades y esas necesidades, lo decíamos en el audio anterior, se satisfacen mediante el trabajo, ¿no? Entonces lo que hacen acá los autores es plantear una serie de hechos históricos y que se cuidan muy bien de aclarar que no se trata de hechos cronológicos, ¿sí? Sino de momentos. Ahora vamos a reparar en esa observación que hacen los propios autores, pero bueno, sí de una serie de hechos históricos y en realidad lo que van a tratar de mostrar es que efectivamente el hombre tiene un doble carácter, ¿no? Que es al mismo tiempo natural y social. Pero vamos por partes. El primer hecho histórico en el que reparan los autores es que los hombres producen sus propios medios de vida, ¿no? Es la producción de los medios indispensables para la satisfacción de necesidades, ¿no? Comer, beber, vestirse, ¿sí? Que es una condición fundamental de toda historia, dicen los autores, ¿no? Es decir, lo que leíamos en la primera parte, podemos distinguir al hombre por lo que querramos, pero en definitiva el hombre es hombre porque tiene que satisfacer esas necesidades y ese metabolismo de intercambio con la naturaleza es el trabajo. El segundo hecho histórico, plantean los autores, es la acción de satisfacer las necesidades y la adquisición del instrumento necesario para ello conduce a la generación de nuevas necesidades. ¿Sí? Satisfacer necesidades genera nuevas necesidades. Y esta creación de necesidades constituye, dicen los autores, el primer hecho histórico, ¿sí? Porque estas necesidades que se crean a partir de la satisfacción de las primeras necesidades constituye algo social, constituye algo probablemente cultural, y en ese sentido deja de estar tan apegado a la naturaleza. ¿Sí? El tercer hecho histórico que mencionan los autores es que los hombres renuevan su propia vida creando a otros hombres mediante la procreación, mediante la familia. Este hecho histórico, nosotros en general el marxismo lo pasa, bueno, así como rápidamente, y algunos autores, esto lo menciono solamente por si algún día les interesa profundizar en esta línea, algunos autores como el filósofo argentino León Rosichner se mete específicamente en este punto, que es el punto de la familia y de la procreación. Dicho esto, y lo dejo ahí, después eventualmente algún día podremos retomarlo, lo que van a seguir sosteniendo los autores, Marx y Engels, es que estos hechos no deben considerarse nunca como fases diferentes, sino como momentos que han existido desde el principio de la historia, ¿sí? Y en este sentido, la producción de la vida presenta una doble relación desde su inicio. Es natural porque en realidad todo ser viviente, todo ser vivo debe metabolizar con la naturaleza para poder seguir viviendo y esto hace al hombre o constituye al hombre como parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo es social, ¿sí? ¿Y por qué social? Porque la satisfacción de necesidades, la creación de nuevas necesidades y nuevamente la satisfacción de esas necesidades, así como el tercer momento de la procreación y de la constitución de la familia, suponen un modo de actividad que es la cooperación de diversos individuos
de cualquier modo y para cualquier fin. Esta cooperación, ¿sí?, configura que una organización del trabajo social, ¿sí?, cooperación, modo de actividad, modo de producción, modo en que los hombres se organizan para producir, modo de cooperación, son para nosotros sinónimos, ¿sí? Porque en definitiva lo que están planteando los autores es: esto es necesariamente social, es necesariamente con otros. No hay forma de producir la vida que no sea en relación con otros, organizándonos con otros. Entonces, de este modo de actividad se desprende un determinado modo de producción que lleva consigo un determinado modo de cooperación, ¿sí? Y este modo de cooperación es una fuerza productiva, ¿sí? Y esta fuerza productiva, que es cómo nos organizamos para producir, tratemos de seguir este hilo, y también hago una nota al pie rápidamente: cuando hablamos de modo de producción o cuando hablamos de fuerza productiva, todavía no tienen la connotación que va a tener 20 años después en un texto como El Capital, ¿sí? Es un concepto incipiente, ¿sí? Que constituye entonces esta fuerza productiva. Estas conexiones, dicen los autores, sí nos ofrecen una historia. ¿Qué no nos ofrece una historia? Lo que los individuos dicen de sí mismos, lo que los individuos piensan, la forma en que se representan. ¿Por qué? Porque lo que los individuos dicen de sí mismos o la forma en que se representan brota de una realidad que es la que está signada o determinada, si queremos, por el modo en que los individuos producen su vida, así como producen son, habíamos dicho en la primera parte, ¿no? Entonces, todo esto sí manifiesta una conexión materialista de los hombres entre sí, condicionados por las necesidades y por el modo de producción, y que es tan vieja como los hombres mismos, dicen Marx y Engels. Y acá ahora vamos a leer ese parrafito, esa cita, pero lo que me importa sí señalar, porque si no cuando se lee a veces uno se pierde, y retomo, Marx y Engels dicen: bueno, el primer hecho histórico es que los individuos estén en condiciones de poder vivir, que para ello tienen que satisfacer sus necesidades, que la satisfacción de necesidades crea nuevas necesidades. Eso es el segundo hecho histórico. El tercer hecho histórico es la procreación, y el cuarto hecho histórico es la cooperación. Porque dentro de un ratito van a decir: bueno, ya habiendo visto 4 hechos y no lo habían mencionado, entonces tal vez nos perdemos en esa lectura. El cuarto hecho histórico es la cooperación. Entonces vamos a ver si leemos esta cita de la página 31. Entonces, en la página 31, un párrafo que ya viene empezado, donde critica justamente la realidad de Alemania y la concepción filosófica de Alemania, continúan diciendo: se manifiesta, por tanto, ya de antemano una conexión materialista de los hombres entre sí, condicionada por las necesidades y el modo de producción, y que es tan vieja como los hombres mismos, conexión que adopta constantemente nuevas formas y que ofrece por consiguiente una historia, aún sin que exista cualquier absurdo político o religioso que también mantenga unidos a los hombres. Esto es lo que sostienen para el cuarto momento y esta noción de pensar el trabajo como productor de la vida. Pero veamos un poquito cómo sigue aquello que antes había sido planteado, que la conciencia no es un sujeto, ¿se acuerdan? En todo caso, la conciencia no es otra cosa o no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente. Vamos a ver qué es lo que se plantea aquí, ¿no? Seguido a lo que acabamos de leer en la página 31, dicen los autores: solamente ahora, después de haber considerado ya 4 momentos, 4 aspectos de las relaciones históricas originarias, caemos en la cuenta de que el hombre también tiene conciencia. Pero tampoco esta es de antemano una conciencia pura. El espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real,
que existe también para los otros hombres y que por tanto comienza a existir también para mí mismo, y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad de los apremios del intercambio con los demás hombres. Donde existe una relación, existe para mí, pues el animal no se comporta ante nada, ni en general podemos decir que tenga comportamiento alguno. Para el animal, sus relaciones con otros no existen como tales relaciones. La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos. Y esto que acabamos de leer es bien interesante, porque lo que están diciendo Marx y Engels es, ojo, no hay cosas, entre comillas, podríamos decir, que están constituidas unas por un lado, otras por otro, que luego se ponen en relación, ¿sí? Sino que se forman, que surgen de la relación misma, ¿sí? Y entonces es en este sentido que la conciencia es un producto social, ¿sí? Es decir, y en ese sentido es material. No puede haber conciencia, no puede haber conocimiento sin el reconocimiento del otro. Y el lenguaje es eso, el lenguaje es lo que nos pone en relación. No existe un lenguaje que no sea una relación, ¿sí? Y entonces Marx y Engels lo que están planteando acá es esa primera conciencia es el lenguaje. El lenguaje es la conciencia práctica, es esa necesidad que tenemos de conocimiento y reconocimiento del otro, que si existe, existe para mí, ¿sí? Y por eso es tan importante esta idea de que los individuos entran en relación y es de esa relación que brota el lenguaje, que es de esa relación que brota la conciencia, ¿sí? Va a decir al principio, esta conciencia es ante todo conciencia del mundo inmediato y sensible, conciencia de la naturaleza, y recordemos que siempre que hablamos de conciencia podríamos tomar como sinónimo la noción de conocimiento, ¿no? Y ahí entonces esta idea de que la conciencia brota de la relación entre los hombres y por tanto, podríamos decir, es un atributo de esa relación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la relación entre los hombres es una relación en la cual se organizan para producir o para intercambiar aquello que producen, ¿sí? Y entonces es importante porque es a partir de allí entonces que Marx y Engels van a empezar a hablar de la división del trabajo. Y si hay un concepto clave en este texto es el de división del trabajo. Pues vamos a hacer alguna observación al respecto. Volviendo a la noción esta del lenguaje, fíjense ahí en la página 32, dicen los autores, y de otra parte, la conciencia de la necesidad de entablar relaciones con los individuos circundantes es el comienzo de la conciencia de que el hombre vive, en general, dentro de una sociedad. Este comienzo es algo tan animal como la propia vida social en esta fase. Es simplemente una conciencia gregaria y en este punto el hombre solo se distingue del carnero por cuanto su conciencia sustituye al instinto o es el suyo un instinto consciente, ¿no? Después empieza a hablar de la división del trabajo, pero fíjense, voy a continuar la lectura para que podamos seguir el hilo. Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y perfecciona después al aumentar la producción, al acrecentarse las necesidades y al multiplicarse la población, que es el factor sobre el que descansan las dos anteriores. De este modo se desarrolla la división del trabajo en el acto sexual y más tarde de una división del trabajo introducida de un modo natural, entre comillas, en atención a las dotes físicas, por ejemplo, a la fuerza corporal, a las necesidades, a las condiciones fortuitas, etcétera, etcétera. Pero acá viene el párrafo tal vez más importante, sino del texto, por lo menos de esta parte, porque dice lo siguiente: la división del trabajo solo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual. Desde este instante puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica existente,
que representa realmente algo sin representar algo real. Desde este instante se halla la conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría pura, de la teología pura, la filosofía y la moral puras, etc. Pero aún cuando esta teoría, esta teología, esta filosofía, esta moral se hallen en contradicción con las relaciones existentes, esto solo podrá explicarse porque las relaciones sociales existentes se hallan a su vez en contradicción con la fuerza productiva existente, cosa que por lo demás dentro de un determinado círculo nacional de relaciones podrá suceder también a pesar de la contradicción, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es tan importante porque esta división del trabajo entre trabajo intelectual y trabajo manual va a ser el concepto, va a ser el hecho que va a disparar o del cual van a brotar todos los grandes conceptos de este texto, ¿sí? Y entonces hago acá o vuelvo a hacer una observación metodológica. Fíjense que el texto no arranca en general, ningún texto de Marx va a arrancar diciendo las clases son 2 puntos o la ideología es 2 puntos, sino que se va a tratar de desplegar un proceso, una serie de relaciones por el cual vamos a ir llegando a esos conceptos. Y esta división del trabajo, que Marx y Engels van a llamar verdadera división del trabajo, es el punto de partida de todos estos conceptos tan importantes, ¿sí?, que va a tener el marxismo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa esta verdadera división del trabajo? Significa que van a haber quienes van a producir, ¿sí?, quienes van a trabajar físicamente, una parte de la población que va a producir para que otra parte consuma, que una parte va a padecer para que la otra parte disfrute, ¿sí? Y este concepto, por ahora bastante desprovisto, va a ser un concepto central, ¿sí? Y acá una observación de un autor que yo ya mencioné, creo que lo mencioné en la introducción y en la primera parte de la ideología alemana, que es Paul Ricoeur, porque Paul Ricoeur dice, pensemos que todavía es un joven Marx y que este joven Marx no tiene conceptos acabados, conceptos cerrados, conceptos probados, y lo que hace es reforzar, ¿no?, con sinónimos o con nuevos términos para que la idea tenga más fuerza, ¿no? Y Marx y Engels habían hablado aquí de división del trabajo entre el campo y la ciudad, de división del trabajo como que unos producen una cosa y otros producen otros, y para referirse a esta división del trabajo la llaman verdadera división del trabajo. Y entonces la conciencia, el conocimiento que se emancipa, ¿sí?, es aquel conocimiento que ya deja de conocer, digamos, el proceso de vida real, ¿sí?, y se emancipa para producir un conocimiento ya distante, eventualmente de representar aquello que ocurre en la realidad y no presentar aquello que ocurre en la realidad. Sintéticamente lo que quiero decir es, ojo con la palabra emancipación acá, que no es algo copado, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, muy bien, qué bueno la emancipación. No, lo que quiere decir emanciparse quiere decir separarse de lo real, quiere decir empezar a producir algo que no está atado a lo real, ¿sí?, sino que va a crear una filosofía pura, una moral pura, que va a estar escindida, ¿sí?, de esa vida real. Y esto es la ideología. Es decir, lo que da origen a la ideología como forma de la conciencia, como representación de lo real, es esta división del trabajo entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Entonces, en lo que leíamos recién, cuando los autores refieren a las relaciones sociales, que las relaciones sociales existentes se hallan en contradicción con la fuerza social dominante, tenemos que pensar que la fuerza social dominante es cómo se desarrolla la cooperación, que ahora vamos a ver, porque lo que deberíamos empezar a preguntarnos es, bueno, pero todos los individuos participan de esa cooperación que es la organización del trabajo por la cual se produce la vida, y bueno, vamos a empezar a ver que no, ¿sí? Y esos momentos, esos 3 momentos, la fuerza de producción, ¿no?, que es esta cooperación, el estado social, que es cómo nos representamos, y la conciencia, pueden y deben, dicen los autores, entrar en contradicción entre sí, porque con la división del trabajo se da la realidad de que las distintas actividades, por un lado las espirituales y por otro lado las materiales,
por un lado el disfrute y por el otro lado el trabajo, por un lado el consumo y por el otro lado la producción, se asignen a diferentes individuos, ¿sí? Y esos diferentes individuos en realidad van a configurar partes de la sociedad diferentes en las cuales, bueno, ya se va empezando a ver cuál es el problema. Hay una parte de la sociedad que va a padecer para que la otra parte de la sociedad pueda disfrutar, ¿sí? Y lo que van a decir Marx y Engels es la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo. Pero ¿qué división del trabajo? Podríamos decir nosotros, que algunos hagan zapatos y otros hagan vestidos. Bueno, uno diría en principio no es esa división del trabajo, sino aquella que divide el trabajo entre intelectual y manual y por tanto el disfrute del padecimiento. Vamos a leer cómo lo plantean los autores porque en general suele quedar mucho más claro. Continuamos leyendo entonces de la página 33, que dice: por lo demás, es de todo punto indiferente lo que la conciencia por sí sola haga o emprenda, pues de toda esta escoria solo obtendremos un resultado, a saber, que estos tres momentos, la fuerza productora, el estado social y la conciencia, pueden y deben necesariamente entrar en contradicción entre sí, ya que con la división del trabajo se da la posibilidad, más aún la realidad, de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo. Por lo demás, de suyo se comprende que los espectros, los nexos, los entes superiores, los conceptos, los reparos, no son más que la expresión espiritual puramente idealista, la idea aparte del individuo aislado, la representación de trabas y limitaciones muy empíricas dentro de las cuales se mueve la producción de la vida o el modo de producción de la vida y la forma de intercambio congruente con él. Cuando se refiere a los espectros, a los fantasmas, a los reparos, justamente se refiere a lo que sostienen otros filósofos, en el caso de los espectros, por ejemplo, en el caso de Max Stirner, que ya lo habíamos mencionado. Continúo leyendo un poquito más. Dice: con la división del trabajo, que lleva implícitas todas estas contradicciones y que descansa a su vez sobre la división natural del trabajo en el seno de la familia y en la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da al mismo tiempo, y esto es importante, la distribución y concretamente la distribución desigual tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus productos. Es decir, la propiedad cuyo primer germen, cuya forma inicial se contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos son los esclavos del marido. La esclavitud, todavía muy rudimentaria, ciertamente latente en la familia, es la primera forma de propiedad, que por lo demás ya aquí corresponde perfectamente a la definición de los modernos economistas, según la cual la propiedad es el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Repito, la propiedad es el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Entonces, lo que decíamos al principio, ojo, la propiedad no es propiedad sobre cosas, es propiedad sobre relaciones. Y ojo también con la noción de fuerza de trabajo, porque no es tampoco la del capital, ¿no? Después también podemos aclarar esto. Continúo leyendo, estamos en la página 34, en lo que viene del párrafo de la 33. Por lo demás, división del trabajo y propiedad privada son términos idénticos. Uno de ellos dice referido a la esclavitud, lo mismo que el otro referido al producto de esta, ¿sí? Entonces acá viene una sinonimia, si queremos, a una igualdad de conceptos que plantean Marx y Engels, y es que van a decir división del trabajo, verdadera división del trabajo, esa división del trabajo entre intelectual y manual es sinónimo de propiedad. Y en los manuscritos económico-filosóficos, ¿qué había dicho Marx? Marx había dicho
el origen de la propiedad privada es el trabajo enajenado. Es por eso que un autor como Paul Ricoeur va a sostener que división del trabajo entre intelectual y manual o verdadera división del trabajo es el término sustituto en términos materialistas de lo que fue la enajenación en los manuscritos, porque el concepto de enajenación es todavía filosófico, ¿sí? Pero que estamos hablando de algo similar. Trabajo enajenado es origen de propiedad privada, trabajo enajenado es sinónimo de propiedad privada, división del trabajo entre intelectual y manual es sinónimo de propiedad privada. Por eso es tan importante, ¿sí? Insisto con esto, no es propiedad sobre cosas, es propiedad sobre relaciones. Y me voy a mantener apegada al texto porque es muy importante lo que sigue a los fines de comprender el planteo general, ¿no? Sigo en la página 34, ¿no? Dice, la división del trabajo lleva aparejada, además, la contradicción entre el interés del individuo concreto de una determinada familia y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí, interés común que no existe ciertamente tan solo en la idea, como algo general, sino que se presenta en la realidad ante todo como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo. Esto es muy importante porque el interés común refiere a la conciencia que tengo de la relación con el otro. Repito, a la conciencia que tengo de la relación con el otro. Yo sé qué hace el otro, qué hago yo y cómo cooperamos, cómo nos organizamos para producir el trabajo, que es sinónimo de producción de la vida, ¿sí? Esto es interés común. Pero ¿qué pasa? ¿No? Sigamos leyendo. Sino que se presenta, repito entonces, ante todo como una relación de mutua dependencia, los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo. Finalmente, la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de cómo, mientras los hombres viven en una sociedad natural, mientras se da por tanto una separación entre el interés particular y el interés común, mientras las actividades por consiguiente no aparecen divididas voluntariamente, sino por modo natural, los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil que lo sojuzga en vez de ser él quien lo domine. Y esto es recontra interesante, porque lo que están diciendo Marx y Engels es, mira, cuando vos perdés la conciencia de aquello que haces, lo que haces se convierte en algo que juega en contra tuyo por más que vos lo hagas, se convierte en un poder ajeno y hostil que se viene en contra de mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo participo de la cooperación, me toca la división del trabajo, ser el trabajo manual, participo de la cooperación, participo de la producción de la vida, pero no soy consciente de esa participación, no disfruto el producto de mi propio trabajo y por tanto eso que voy a hacer se convierte en algo hostil, en algo ajeno a mí y que además me domina. ¿Por qué? Bueno, porque el que lo disfruta es otro y el que ejerce el poder es otro. Entonces la división del trabajo va a crear algo que en unas páginas más los autores van a denominar un poder social extraño. Nosotros participamos de esa división del trabajo, nosotros participamos de la cooperación, nosotros somos los que trabajamos y sin embargo nos resulta extraño, se nos opone como un poder hostil. Y otra observación más, cuando Marx y Engels hablan de natural, se refieren no a natural que brota de la naturaleza, sino a natural que se nos impone como algo ajeno a nuestra voluntad. Es decir, no ha intervenido nuestra voluntad en ese proceso, en esa división del trabajo. Y esto es muy importante, ¿no? Repito entonces esto, lo último que decíamos, finalmente la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de cómo, mientras los hombres viven en una sociedad natural, mientras se da por tanto una separación entre el interés particular y el interés común, mientras las actividades por consiguiente no aparecen divididas voluntariamente, sino por modo natural, los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil que los sojuzga en vez de ser él quien los domine.
¿no? Las cosas dominan a las personas. Esto sería la cuestión. Y continúo porque viene uno de los párrafos más famosos y más bonitos de la ideología alemana, ¿no? Dice, en efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades que le es impuesto y del que no puede salirse. El hombre es cazador, pescador, pastor o crítico y no tiene más remedio que seguirlo siendo si no quiere verse privado de los medios de vida, al paso que en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer si me place dedicarme a criticar sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico según los casos, ¿no? Esta idea de que si organizamos el trabajo de una manera diferente, donde no esté esta división del trabajo entre intelectual y manual, bueno, podremos desarrollar estas actividades de acuerdo a como nos plazca, ¿no? Porque podríamos regular la producción general, ¿no? Y continúa, voy a continuar leyendo, dice, esta plasmación de las actividades sociales, esta consolidación de nuestros propios productos en un poder material erigido sobre nosotros, lo que decíamos hace un ratito, este poder social extraño, sustraído a nuestro control, que levanta una barrera ante nuestra expectativa y destruye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que se destacan en todo el desarrollo histórico anterior y precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra el interés común en cuanto Estado una forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos y al mismo tiempo como una comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los vínculos existentes dentro de cada conglomerado familiar, tribal, tales como la carne y la sangre, la lengua, la división del trabajo en mayor escala y otros intereses, y sobre todo, como más tarde habremos de desarrollar, a base de las clases ya condicionadas por la división del trabajo que se forman y diferencian en cada uno de estos conglomerados humanos y entre los cuales hay una que domina sobre todas las demás. Entonces, acá me parece importante parar un cachitito y retomar lo que venimos planteando. Esa cooperación que aparecía como cuarto momento histórico, en realidad es una cooperación que sí nos impone, que no es voluntaria. ¿Por qué se nos impone? Porque existe esta división del trabajo entre intelectual y manual, ¿sí? Donde quienes ocupan el lugar, digamos, del trabajo intelectual son los que gozan, disfrutan, consumen, y los que están del lado del poder del trabajo material o del trabajo físico son aquellos que padecen, aquellos que producen y que no no pueden consumir aquello que producen, ¿no? Y en realidad esto hace que participamos de una división del trabajo que se nos vuelve en contra, ¿sí? Como la propia actividad, y reparemos en la palabra actividad, ¿no? Se convierte en un poder ajeno y que nos domina, porque nosotros no decidimos participar de esa actividad. Ahora bien, lo que es importante decir es que en realidad también cuando no somos conscientes de qué papel jugamos en esa división del trabajo, ¿sí? Lo que ocurre es que no somos conscientes, no tenemos conocimiento de ese interés común, de la mutua dependencia con el otro. Y entonces ese interés común se produce o se realiza bajo la forma del interés general que diluye lo común, y ese interés general se representa en el Estado, ¿sí? Y ese Estado asume una forma independiente, y nosotros podríamos decir aparentemente independiente, pero que, como venimos diciendo desde el principio, no puede brotar de otro lado que de las relaciones concretas que se establecen entre determinados individuos, ¿sí? Es decir, porque el trabajo se organiza de esta manera, porque la producción se organiza de esta manera, porque existe esta división del trabajo entre intelectual y manual, es que esa representación de intereses aparece bajo la forma de lo general en el Estado. Y fíjense cómo se refiere
cómo se refieren los autores al Estado. Al Estado se refieren como comunidad ilusoria, ¿sí? Y esto es bien interesante, entonces, porque ese Estado no es mentira, es bien real, ¿sí? Es una forma que aparece como autónoma, pero no es autónoma porque brota de esta división del trabajo como independiente, ¿sí? Y se presenta como una comunidad ilusoria. ¿Por qué comunidad? Porque nos representamos como iguales. ¿Por qué ilusoria? Porque no somos iguales. ¿Se acuerdan en la introducción que planteábamos el texto sobre la cuestión judía de los anales franco-alemanes, donde Marx sostenía que el Estado era esa especie de rodeo por el cual pasábamos, esa vuelta que dábamos para reconocernos como iguales? Bueno, esto es un poco la idea de la comunidad ilusoria, ¿no? Es una comunidad, ¿no? Pero ilusoria. ¿Por qué? Porque la comunidad por definición es igualdad, pero aquí tenemos la ilusión de que somos iguales cuando en realidad no somos iguales. Y esto es una crítica a Hegel, ¿sí? Porque Hegel había planteado al Estado como esto, como el reino de la intersubjetividad, como el reino de la libertad, que se opone al reino de la necesidad, que es la sociedad civil, concepto sobre el que vamos a volver en un ratito. Entonces, es bien interesante porque, bueno, nos representamos como iguales, pero no somos iguales, ¿sí? Entonces, ese interés común cobra la forma del interés general bajo esta forma que es el Estado. Y el Estado, a su vez, se desarrolla en base a las clases. Y fíjense que no empieza diciendo el Estado es tal cosa, ¿sí? Sino que se desarrolla en base a las clases, ¿sí? Y las clases no pueden brotar de otro lado que de la división del trabajo, ¿sí? Entonces, de la división del trabajo, ¿qué llegamos? Verdadera división del trabajo, ¿no? Entre intelectual y manual. Bueno, por un lado, una cooperación que se constituye en un poder social extraño que nos domina. Además, esto se manifiesta en el Estado, que es una forma, aparece como una forma independiente, pero que sabemos que no puede ser nunca independiente. Y además, esta división del trabajo da lugar a las clases y el Estado también va a tener como fundamento estas clases, ¿no? Inmediatamente va a aparecer el Estado, después de presentarse como comunidad ilusoria, va a aparecer como el poder político que ejerce una clase, ¿sí? Presentando su interés particular de clase como el interés general, ¿sí? Pero, ¿de qué manera? Bueno, intentando representar el interés general, pero en realidad, ¿qué hace? Bueno, o está constituido por su interés particular de clase. Vamos a ver esto más de cerca con las citas del texto. Retomo desde los últimos rengloncitos del primer párrafo de la página 35, ¿no? Dice, base de las clases, ya condicionadas por la división del trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos conglomerados humanos, y entre las cuales hay una que domina sobre todas las demás. Continúo entonces, de donde se desprende que todas las luchas que se libran dentro del Estado, la lucha entre la democracia, la aristocracia y la monarquía, la lucha por el derecho de sufragio, etc., no son sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las luchas reales entre las diversas clases, ¿sí? Podríamos pensar incluso, por ejemplo, el derecho a voto en Inglaterra, lo moviliza la clase obrera a través de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Y ellos eso representan, ¿no? El paréntesis es muy interesante porque es bastante autobombo en parte de los autores, ¿no? Dice lo que los historiadores alemanes no tienen ni la más remota idea, a pesar de habérseles facilitado las orientaciones necesarias acerca de ello en los anales franco-alemanes, es decir, donde Marx publica 2 artículos y Engels uno, del que no hablamos y después en todo caso podríamos hablar, y en la Sagrada Familia, que es el primer texto en coautoría de ellos dos, ¿no? Es como dicen, bueno, ustedes muchachos a quienes estamos criticando no nos leyeron del 43 al 45, básicamente, ¿no?
Y continúo leyendo entonces, y se desprende asimismo que toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político para poder presentar su interés como un interés general, cosa a que en el primer momento se ve obligada. Y esto es interesante, ahora voy a continuar con la lectura, pero fíjense lo que dice, ¿no? Porque dice, toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque esta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluta abolición de toda forma de sociedad anterior. Y ahí empieza algo que todavía no está del todo dicho, pero es muy importante, y es que, o la pregunta sería, ¿por qué el proletariado, ¿sí?, va a representar la abolición de toda sociedad anterior? Y algún indicio ya nos había dado Marx en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en los anales franco-alemanes, efectivamente como ellos lo nombran acá y como nosotros también lo planteamos en nuestra introducción, pero fundamentalmente porque empieza a aparecer la idea de que el proletariado es una clase universal. Y esto en principio se nos presenta a nosotros como una contradicción. ¿Por qué? Porque clase es por definición parte y universal es por definición todo. ¿Sí? Es decir, clase universal en principio sería una contradicción y sin embargo es esa parte de la sociedad que puede terminar con las clases. ¿Sí? Y uno diría, me estoy adelantando un poquito, pero uno diría, ¿por qué esa parte de la sociedad puede terminar con las partes de la sociedad? Porque es la que produce la vida, ¿sí? Es la que se necesita en la sociedad para seguir viviendo. La otra clase no se necesita, ¿sí? Es decir, si todos participáramos del trabajo, pues entonces no haría falta que algunos estén explotados, ¿sí? O que tengan que padecer para que otros disfruten. Por eso porta esa potencia, y esta palabra desde mi perspectiva es clave, es decir, porta esa potencialidad del proletariado de terminar con las clases. Pero aunque tenga esa potencialidad, necesariamente para poder derrocar el orden de cosas existentes, tiene que pasar por el poder del Estado, ¿sí? Es decir, tiene que hacer pasar su interés particular de clase, aunque en el caso del proletariado sea un interés común, como un interés general de toda la sociedad, ¿sí? Esto Marx, lo dijimos en la introducción también, se lo va a replantear bastante tiempo más adelante, porque aquí aparece otra concepción de Estado, ¿no? Es decir, bueno, ese Estado hay que tomarlo y como es el espacio de lo general, como es el espacio donde una clase en particular hace pasar su interés particular de clase como un interés general, entonces aparece casi como un instrumento que puede ser tomado y utilizado para un lado o para otro. Luego, muchos años después, en 1871, con la Comuna de París, Marx va a reflexionar sobre esto y va a cambiar esta concepción, pero por el momento vamos a mantener mantienen esta idea y nosotros vamos a ser fieles al texto en este sentido, ¿no? Entonces tienen que tomar el poder político, ¿sí? Para poder terminar con esta dominación. ¿No? Repito, para poder presentar su interés como el interés general, cosa a que en el primer momento se ve obligada. Continúo leyendo, precisamente porque los individuos solo buscan su interés particular, que para ellos no coincide con su interés común, y porque lo general es siempre la forma ilusoria de la comunidad, se hace valer esto ante su representación como algo ajeno a ellos e independiente de ellos, como un interés general, a su vez especial y peculiar, o ellos mismos tienen necesariamente que enfrentarse en esta decisión como en la democracia, ¿no? Por otra parte, la lucha práctica de estos intereses particulares que constantemente, de un modo real, se enfrentan a los intereses comunes o que ilusoriamente se crean tales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí voy a leer un poquito más. Dice, el poder social
es decir, la fuerza de producción multiplicada, repito, el poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada que nace por obra de la cooperación de los diferentes individuos, lo que venimos diciendo y recalcando, ¿sí? Los diferentes individuos participan de la cooperación y crean ese poder social, ¿sí? Es una fuerza de producción multiplicada que nace por la cooperación de diferentes individuos. Bajo la acción de la división del trabajo se le aparece a estos individuos por no tratarse de una cooperación voluntaria, sino natural, no como un poder propio asociado, sino como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que no saben de dónde procede ni a dónde se dirige, que por tanto no pueden ya dominar, sino que recorre por el contrario una serie de fases y etapas de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y de los actos de los hombres, y que incluso dirige esta voluntad y estos actos. ¿Está bien? Es decir, participamos, lo que venimos tratando de reafirmar. Participamos de la división del trabajo, no somos conscientes del papel que jugamos, no decimos, bueno, yo voy a la mañana a cazar, a la tarde a pescar y a la noche a criticar. No tengo ese poder de decisión, estoy circunscripta a un ámbito determinado de actividades. Entonces participo de esa fuerza de producción que se me vuelve en contra como un poder extraño. Y fíjense algo que decíamos hace un ratito, que este autor, Paul Ricoeur, decía que la división del trabajo entre intelectual y manual era una suerte de sustituto del concepto de enajenación en los manuscritos. Cómo continúa este párrafo, dice: con esta enajenación, entre comillas y en itálica, para expresarnos en términos comprensibles para los filósofos, solo puede acabarse partiendo de dos premisas prácticas, ¿sí? Entonces, para derrocar estas relaciones que hacen que el trabajo que yo realizo, esa actividad productiva que es la que genera la vida, la producción de la vida, bueno, para terminar con esa dominación deben producirse dos premisas prácticas. Esas dos premisas prácticas entonces serían necesarias para que esta enajenación se convierta en un poder insoportable, ¿no? Es decir, que las personas, los individuos ya no puedan soportarlo más. Y esas premisas son entonces que es necesario que se engendre una masa de la humanidad como absolutamente desposeída, ¿sí? Y acá hago una observación. Desde mi perspectiva, esta masa de la humanidad absolutamente desposeída no significa más pobre o más empobrecida. Creo que no es la premisa de cuanto peor mejor, sino en realidad como desposeída de que, bueno, como desposeída de medios de producción, como formando parte de la división del trabajo de aquellos de los que hacen el trabajo manual, es decir, que se extiendan las relaciones de producción capitalistas, ¿no es cierto? Es decir, que haya, que se engrose, por decirlo de alguna manera, esta clase universal que es el proletariado, es decir, que se extienda el proletariado a nivel universal, ¿sí? En segundo lugar, que esta situación de extensión entonces de una masa de la humanidad como desposeída entre en contradicción con un mundo existente de riquezas y de culturas, ¿sí? Es decir, que esto suponga un alto desarrollo de las fuerzas productivas a un plano universal, porque, bueno, esta premisa es fundamental, porque de lo contrario se generalizaría la escasez, o sea, si no existe este desarrollo, si no existe lo suficiente para poder avanzar y terminar con esa división del trabajo, es porque no ha llegado a su límite este modo en el que producimos y por tanto se produciría una generalización de la escasez, ¿no? Y además porque si esto no se fuera instituyendo, ¿no?, en todos los pueblos al mismo tiempo, no se crearían individuos histórico universales. Entonces, esto tiene que tener un alcance mundial, ¿sí? Si no tuviera un alcance mundial, entonces lo que dicen Marx y Engels, ojo, porque el comunismo solo llegaría a existir como fenómeno local y las mismas potencias del intercambio no podrían desarrollarse como potencias universales. Y entonces, ¿qué pasarían? Seguirían siendo simples circunstancias,
¿sí? Puertas adentro de una determinada nación, de un determinado país, y toda ampliación del intercambio acabaría con el comunismo local. Entonces, insisto, tiene que haber una presencia creciente del proletariado, como formando estas relaciones sociales de producción fundamentales, digamos. Esto tiene que coexistir con un mundo de riquezas y de cultura que podríamos sintetizar como desarrollo de fuerzas productivas y que debe darse a nivel mundial. Y aparece el comunismo por segunda o tercera vez, digamos. Primero aquello, digamos, el comunismo aparecía cuando decíamos, bueno, sería la decisión consciente de a qué me dedico en términos productivos, a qué dedico mi tiempo, a qué dedico mi trabajo, ¿no? A la mañana a pescar, a la tarde a cazar, a la noche a criticar si me place, ¿no? Aquella cita que leíamos hace un ratito. Y ahora el comunismo, nuevamente como aquello que terminaría por derribar a este poder social extraño, a esta división del trabajo que nos hace padecer en lugar de disfrutar de la actividad productiva que, vale la redundancia, produce la vida, ¿no? En realidad, entonces, lo que van a decir los autores es que el comunismo, empíricamente, y esta palabra acá tiene un sentido bien fuerte, solo puede darse con la acción coincidente o simultánea de los pueblos dominantes, ¿no? Eso después hago una observación porque Marx, sobre todo Marx adulto, lo va a reconsiderar, digamos, en un intercambio epistolar que va a tener con Vera Zazulitz, una populista rusa, tal vez en algún momento podemos decir algo, porque en realidad ella le consulta si es posible en un país atrasado hacer una revolución. Marx escribe muchas respuestas, páginas y páginas y páginas, y le termina enviando una respuesta muy breve donde dice sí, ¿no? Si ustedes podrían, y hace una pequeña fundamentación, ¿no? Pero en este momento Marx sostiene entonces que solo puede darse como la acción coincidente de los pueblos dominantes, lo que supone el desarrollo de las fuerzas productivas y el intercambio universal que lleva aparejado. Es decir, no tendría demasiado sentido que ocurriese en pueblos retrasados y digamos, donde primen otras relaciones de producción que no sean las capitalistas, podríamos decir nosotros, ¿no? Y acá dicen algo que es bien interesante porque es la otra discusión que ellos están dando, porque ellos, Marx y Engels, están dando una discusión con los jóvenes hegelianos, pero también con el comunismo utópico, con el socialismo utópico, ¿sí? Ya habían fracasado algunas experiencias que se habían hecho en Estados Unidos, el sansimonismo había tenido su desarrollo también, y ellos afirman acá que para ellos, para Marx y para Engels, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetarse la realidad, ¿sí? No es una ideología, no es un ideal, ¿sí? Y fíjense que dicen, llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. ¿Y por qué el comunismo puede anular el estado de cosas actual? Porque si la clase proletaria, si el proletariado logra, digamos, superar esta división del trabajo en la que se encuentra inmerso y que es el fundamento de la propiedad, pues entonces existe potencialmente, ¿sí?, como superación de este modo de producción capitalista, ¿sí? Y esto es entonces muy, muy importante. Luego de esta observación, digamos, de que el comunismo no es un ideal, sino un movimiento real, lo que van a plantear es que, por lo demás, la masa de los simples obreros, de la fuerza de trabajo excluida, la masa del capital o de cualquier satisfacción, por limitada que ésta sea, por tanto, la pérdida no puramente temporal de este mismo trabajo como fuente de vida, y esto es lo que quiero enfatizar, presupone a través de la competencia el mercado mundial, ¿sí? Y acá está la base de por qué, digamos, esta superación, esta premisa tiene que darse a nivel mundial, porque el mercado mundial, ¿sí?, es lo que aparece como sociedad civil.
Veamos lo que dice. Presupone a través de la competencia el mercado mundial. Por tanto, el proletariado solo puede existir en un plano histórico mundial, lo mismo que el comunismo, su acción solo puede llegar a cobrar realidad como existencia histórico universal. Existencia histórico universal de los individuos, es decir, existencia de los individuos directamente vinculada a la historia universal. Y continúa dando una pequeña definición, entre muchas comillas, de sociedad civil. Porque fíjense lo que dice: la forma de intercambio condicionada por las fuerzas de producción existentes en todas las fases históricas anteriores y que a su vez las condiciona es la sociedad civil. Y la sociedad civil entonces es las formas del intercambio que adquieren el carácter de mercado mundial, pero también la sociedad civil es la división del trabajo. Para Hegel, la sociedad civil era el reino de la necesidad. La sociedad civil es división del trabajo entre intelectual y manual. ¿Sí? Y esto lo tenemos que tener muy claro. Esa sociedad civil, que es división del trabajo entre intelectual y manual, se representa políticamente en un Estado independiente o que asume una forma independiente como comunidad ilusoria, ese rodeo por el cual nos representamos como iguales. Y esto es para para Marx y para Engels un problema realmente serio. ¿Sí? Un problema realmente serio. Entonces, vamos a finalizar este apartado, que es el apartado de historia, leyendo el último párrafo porque me parece importante. Dice: la forma de intercambio condicionada por las fuerzas de producción existentes, esto ya lo leímos en todas las fases históricas anteriores, y que a su vez las condiciona la sociedad civil, que como se desprende lo anteriormente expuesto, tiene como premisa y como fundamento la familia simple y la familia compuesta, la que suele llamarse tribu y cuya naturaleza queda precisada en las páginas anteriores. Ya ello revela que esta sociedad civil es el verdadero hogar y escenario de toda la historia. Repito, esta sociedad civil es el verdadero escenario el verdadero hogar y escenario de toda la historia. Y cuán absurda resulta la concepción histórica anterior, que haciendo caso omiso de las relaciones reales, en la sociedad civil ocurren las relaciones reales, solo mira con su limitación a las acciones resonantes de los jefes del Estado. La sociedad civil abarca el intercambio material de los individuos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas, abarca toda la vida comercial e industrial de una fase y en este sentido trasciende los límites del Estado y de la nación. Voy un poquito más abajo, 4 renglones antes de terminar. La sociedad civil, en cuanto tal, se desarrolla con la burguesía. Sin embargo, la organización social que se desarrolla directamente basándose en la producción y el intercambio y que forma en todas las épocas la base del Estado y de toda otra supraestructura idealista se ha designado siempre, invariablemente, con el mismo nombre. Entonces, la sociedad civil, y esto es muy parecido a lo que planteó ya Marx sobre la cuestión judía, es el intercambio, es la producción, es la división del trabajo entre intelectual y manual, es este poder social extraño del que participamos pero que se nos vuelve en contra. Se representa como Estado, que es el ámbito de la igualdad, pero es una igualdad ilusoria, porque no somos iguales, porque en la sociedad civil existe esta desigualdad que es en base de las clases a partir de la división del trabajo entre intelectual y manual. Por eso es importante este concepto de sociedad civil, que es muy similar al de Hegel. La sociedad civil es el reino de la necesidad. La pregunta a Hegel sería esta: ¿cómo podemos pasar, Hegel, del reino de la necesidad al reino de la libertad sin solución de continuidad? ¿Sí? Y ahí hay un autor que se llama Martín Mazora, que dice: Hegel se da cuenta de las diferencias de patrimonios individuales y deja de lado, ¿no? Se hace el sota, podríamos decir, las diferencias de los patrimonios individuales y por tanto de las clases. ¿Por qué? Porque por esa vía nunca va a poder llegar al Estado como el reino de la libertad. ¿Se entiende? Es decir, lo tiene que dejar de lado. Y esta es la crítica que le hace Marx. Es imposible que el Estado de Hegel pueda existir, porque el Estado no puede brotar de otro lado que este reino de la necesidad. Y si de este reino de la necesidad nunca puede brotar el reino de la igualdad, salvo como una ilusión.
¿sí? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro este apartado de historia y bueno, en el audio que viene abarcamos los apartados que siguen y esperemos en un par de horitas terminar esta exposición.